Ya, ahora vamos a hacer cocientes notables. Ya. Vamos a ver ahora lo que son los cocientes notables. Cocientes notables. Muy bien, jóvenes. Aquí el modo más práctico que he encontrado para introducir este tema es así. Mire, ya en la semana 6 habíamos visto lo que son los productos notables y tendríamos acá, por ejemplo, a al cuadrado menos b al cuadrado y esto es igual a más b por a menos b. ¿Ya? También habíamos visto la suma de cubos. Entonces vamos a poner aquí a más b por a al cuadrado menos ab más b al cuadrado igual a más b, perdón, a al cubo más b al cubo. También habíamos visto el a menos b por el primero al cuadrado, en este caso más ab más el segundo al cuadrado. Y esto es a al cubo menos b al cubo. Ya está. Entonces usted se preguntará, ¿y para qué hemos recordado estos productos notables? Mire usted, de esta diferencia de cuadrados, yo puedo obtener a cuadrado menos b cuadrado sobre a menos b, y esto es a más b. El cociente sería más b. También podríamos tener a al cuadrado menos b al cuadrado sobre a más b. Y esto es a menos b. Ya está. De esta segunda vamos a obtener a al cubo más b al cubo sobre a más b. Y su cociente sería lo que me queda, que es a al cuadrado menos ab más b al cuadrado. Ahí está. Y de esta tercera obtenemos a al cubo menos b al cubo sobre a menos b, y esto es igual a al cuadrado más ab más b cuadrado. Entonces, estas expresiones en verde son cocientes notables y son las formas más básicas que existen. Entonces, cualquier cociente notable tiene que ser parecido a uno de estos cuatro. De aquí podríamos ya ir pensando en algunas propiedades, ¿no? Entonces, propiedades. Número 1. Esta primera propiedad va a ver el número de términos de un cociente notable. Si tenemos esta forma, a a la n más o menos b a la n sobre a más menos b, que es cociente notable, entonces su número de términos va a ser igual a n. Ahora, ¿cómo me doy cuenta de eso? Por ejemplo, aquí, en los que ya tenemos, si yo quiero encontrar el número de términos, entonces acá me doy cuenta que este es 2, y el exponente de aquí es 1. 2 entre 1 es 2, y justamente tenemos dos términos. Ahora miren estos cúbicos. El exponente de a es 3. El exponente de a aquí es 1. Al dividirlos, el 3 entre 1 me da 3 y tengo 3 términos. Entonces acá también algo parecido, ¿no? El exponente de a es n y el exponente de a en el denominador es 1. Si los divido, me queda n y ese sería justamente el número de términos. Segunda propiedad. Vamos a ponerlo por aquí. Acá tengo la expresión. Si en el denominador tenemos un signo menos, quiere decir que todos los términos van a ser positivos. Positivos, ahí está. Y si en el cociente notable tengo el denominador una suma,
Entonces aquí su desarrollo va a ser así. El primero es signo positivo, negativo, positivo, negativo y así sucesivamente. Muy bien. Tercera propiedad entonces. La tercera propiedad es la del término central. Término central, ¿no? Y eso también ya lo vimos en el caso del binomio de Newton, ¿no? O sea, si tiene una cantidad impar de términos, entonces para encontrar el término central hay que sumarle 1 y lo divide entre 2. Pero si tengo una cantidad par de términos, van a haber dos términos centrales. El primero va a ser el total entre 2 y el segundo va a ser ese total, o sea, n medios más 1. Entonces ya está. La propiedad número 4 va a ser la del término general. Término general. Ya está. O sea, si tenemos aquí a a la n menos b a la n y acá y esto que es cociente notable, entonces su término genérico aquí va a ser de esta forma, t sub k. Entonces va a ser así, de frente. El primero elevado al número de términos. Bueno, aquí ya sabemos que esto tiene n términos, entonces sería n menos el lugar. Y como acá yo no sé si va a ser signo positivo o negativo del segundo término, le ponemos acá el menos b elevado al lugar menos 1. ¿No? Y se acabó. Entonces el k está variando aquí desde 1, 2, 3 hasta n, que sería el número de términos del cociente notable. Ya está. Vamos a poner un ejemplo. Entonces acá tengo x a la 3 más y al cuadrado y acá tengo a la 12 más y a la 8. Digamos que tengo esto. Quiero entonces encontrar el desarrollo de este cociente notable. Entonces usted va a decir acá, allá, para encontrar el número de términos, tenemos que, número de términos, esto va a ser igual a 12 entre 3, que es lo mismo que 8 sobre 2, y me va a salir 4. O sea, tenemos 4 términos. Ya está. Entonces, quiero hacer el desarrollo. X a la 12 más y a la 8 sobre x al cubo más y al cuadrado. Entonces, mire, hagamos esto. El primer término siempre va a ser el cociente de los dos primeros, o sea, x a la 12 entre x a la 3 es x a la 9. Ahora, mire qué sucede. Como aquí en el denominador tengo una suma, quiere decir que aquí los términos van a ir alternándose con más, menos, más, menos. Entonces acá me corresponde menos. Ahora, ¿cuál sería el segundo término? Ustedes se dan cuenta que el exponente de x es 3 y el exponente de y es 2. Quiere decir que los exponentes de x van a ir disminuyendo ¿en cuánto? De 3 en 3. Y los exponentes de y van a ir aumentando de 2 en 2. Entonces acá tendríamos 6 y acá tenemos y al cuadrado. Acá tenemos más x a la 3 y acá tendré y a la cuarta. Y acá tendremos menos el y aumentando de 2 en 2, entonces sería 6. Ya está. Entonces usted dirá, ya encontramos el cociente notable. Pero acá usted se va a dar cuenta de algo. Si yo, ¿cómo obtenemos el primero? ¿Cómo obtenemos acá el x a la 9? El x a la 9 se obtiene
dividiendo al primero de aquí con el primero del denominador, o sea, x a la 2 entre x a la 3 me sale x a la 9. Y de igual manera deberíamos obtener el menos y a la sexta. ¿Cómo se obtiene el y a la sexta? Allá, dividiendo el y a la octava entre y a la 12. Y si lo divido me sale más y a la sexta. Entonces quiere decir que acá hay una falla. Esta falla ha sido hecha a propósito, porque uno tiene que, antes que haga todo el desarrollo, hay que verificar si este cociente es un cociente notable. Entonces, para eso justamente vienen los anteriores que puse como base. Si tengo una cantidad, si tengo una cantidad par de términos, entonces los cocientes deben ser de la forma menos más, o debe ser menos cuando el número de términos es par. ¿No? Porque aquí se está trabajando con lo que son la diferencia de cuadrados. Pero si tenemos una cantidad de términos impar, hay dos posibilidades. O sea, impar, hay dos posibilidades, ¿no? Acá estaríamos trabajando con los de la forma x al cubo más y al cubo sobre x más y. ¿Y cuántos vemos? Acá vemos el x al cuadrado menos xy más y cuadrado. Y acá, ¿cuál sería la otra forma? Sería el x al cubo menos y al cubo sobre x menos y acá tendríamos x al cuadrado más xy más y cuadrado, ¿no? En el caso de los impares, por ejemplo, acá tendríamos el x al cuadrado, y al cuadrado, y acá sería x menos y. Y en el otro caso tendríamos x al cuadrado, y cuadrado, x más y. Entonces, estos son los cocientes notables básicos. Todos los que hay deben de parecerse a estos. Entonces, si este que yo puse acá tiene una cantidad par de términos, estos dos deberían ser las formas que tenga. O sea, con el menos arriba y con el más abajo, o con el menos menos. ¿Pero qué tenemos? Más. Entonces quiere decir que esto no está bien escrito. La manera correcta tiene que haber sido así. El modo correcto, o sea, el cociente notable verdadero, tendría que haber sido, si yo quiero que tenga, o sea, si yo quiero que quede igual, pero que tenga una cantidad par de términos, entonces lo pude haber escrito así. Abajo x al cubo más y al cuadrado, y arriba x a la 12, pero con negativo acá arriba. Y acá es a la 8. O sea, se estaría pareciendo a este que está aquí, ¿no? Entonces, pregunta, a ver, otro más, acá mismo, otro ejemplito. Únicamente para que uno reconozca, ¿no? A ver, ponemos acá así, x a la 2 menos y a la 1. Y acá vamos a poner 10 y acá vamos a poner 5. Esta expresión es un cociente notable, es cociente notable, pregunta. Entonces lo primero que voy a hacer es ver su cantidad de términos. Número de términos. Número de términos sería 10 entre 2, 5 y 5 entre 1, 5, o sea, tiene 5 términos. Como tiene una cantidad impar de términos, entonces se debe parecer a cualquiera de estos dos, a este primero o al segundo. ¿A quién se parece? Cuando tiene una cantidad impar de términos, mire cómo son los signos, más, menos, menos. Este tiene menos, entonces quiere decir que este sí es un cociente notable. Respuesta, sí es cociente notable.